Hola, estamos iniciando nuestro tiempo. Bienvenidos una vez más a la clase que hoy nos permitirá introducirnos a ese ámbito que es más profundo en relación con la preparación para ese gran día que aquellos hombres estaban esperando acerca de la declaración de la promesa, porque Jesús estaba declarando su estrategia para llevar a cabo las condiciones donde la iglesia naciente sería el vehículo para conducir el mensaje de amor y de libertad para todos aquellos que estaban esperando al Mesías. Bienvenidos a todos ustedes que estamos a través de los medios. Les agradecemos una vez más la oportunidad de estar juntos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, y si hay comentarios, si hay propuestas, vamos adelante. A todos ustedes, también aquí a los presentes, vamos a orar, a pedir al Señor dirección, porque esa es la única manera de poder recibir de lo alto dirección, sabiduría y propiciar entonces a la vida del Espíritu fluir en nosotros y a través de nosotros. Algunos de ustedes, por favor, dirija la oración, y tú que estás ahí en el lugar donde has elegido para estudiar, cierra tus ojos, comparte con nosotros esta oración y despojémonos de todo lo que nos ha perturbado durante el día, tratando de desenfocar nuestra atención, pero ahora lo que más necesitamos es colocar nuestra atención, toda nuestra fuerza en este momento. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das te de bendecimos, reunirnos, mi Dios, para poder te estudiar adoramos. tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que la revelación de tu Espíritu, Padre mío, sea sobre todos nosotros, Padre Santo, para poder entender, Padre mío, lo que está plasmado en este libro, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que le des el discernimiento, Señor, a nuestro pastor. Gracias. Mío, para que pueda hacer una exposición precisa y clara, Padre Santo, de tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que estos problemas que hemos tenido de comunicación en el transcurso del día, Padre mío, no sean un inconveniente para que sí nuestros es, mi hermanos, Dios, Padre mío, puedan conectarse, mi Dios, y puedan ser llenos, Padre Santo, de tu palabra y puedan tener ese entendimiento, Padre Santo. Cuide y bendice, mi Dios, el camino de las personas que vienen, Padre mío, hacia este dirección. Oh, gracias, Santo, Dios. que tus ángeles acampen a cada lado de Bendice a Padre mis mío, hermanos, y permite que lleguen ahí donde han elegido el momento preciso para determinar que este estudio se convierta en una prioridad. Amén, amén. Gracias. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 de Hechos, y nos vamos a encontrar ahora que en un escenario donde Lucas nos traslada y nos hace sentar para observar con claridad las reacciones, las palabras, para mirar con mayor intensidad lo que está ocurriendo ante ese preámbulo de la resurrección, donde han sido instruidos por 40 días por el Señor y a la espera del cumplimiento de la promesa del día de Pentecostés. Vamos a leer el verso 15 en adelante, permíteme hacerlo. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así que entramos en las primeras acciones que condujeron, o se levanta como siempre ese líder que se vea constituido en Pedro. Y en este preámbulo entre el ascenso del Señor y a la espera del cumplimiento de la promesa, Pedro decide realizar algunas acciones, hacer énfasis en algunos textos también de los Salmos, y de esta manera empieza la gran interrogante para nosotros. El tema que hoy tenemos es posición o elección divina. La ausencia de un miembro
del grupo de los 12 daba ahora como la historia de la búsqueda de un reemplazo para la posición. Vamos a hablar de dos aspectos que tienen que colocar muy claro. Estaban buscando llenar una posición y viene la gran interrogante. ¿Y qué con la función que se requería del apostolado? Es donde empieza nuestra verdadera aventura el día de hoy. Cuando nosotros entramos en la lectura, en el estudio sistemático del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de factores incidiendo para poder definir el curso de las acciones y colocarlas en una evaluación. Ahora, sea cual sea tu definición, tu análisis, tu resultado final, no debemos caer en señalar, en disminuir o en colocar también algunas posturas que probablemente algunos son muy rígidos, muy ortodoxos, pero finalmente la misma palabra revela lo que nosotros necesitamos hacer. Así que la pregunta que tú te tienes que hacer ¿era necesario una posición o el reemplazo para una posición, o era necesario que la función se cumpliera del apóstol? Eso es algo que tienes que preguntarte. No es cubrir un puesto, es el desarrollo, la función específica para el cual esa palabra tendría que venir. Es donde entramos. ¿Okay? Así que si hay preguntas, vamos adelante. Esto nos lleva entonces, en este pequeño introducción, a darnos cuenta que hay una precipitación en la búsqueda de una solución. Y hay ocasiones en que las soluciones no dependen de nosotros, porque no está dentro del parámetro que nos ha sido conferido para realizarlo. Así que Pedro inicia una extensa explicación acerca de los cómo, el por qué, cuándo y hasta qué dirección debería hacerse, y lo realiza en frente de aquella congregación que en aproximadamente eran 120 en número, pero recuerden, estos 120 era un segmento de aquellos que también formaban los 500 a los cuales el Señor se les había aparecido. Así que los que estaban reunidos eran 120, mujeres y hombres. No se excluyen las mujeres, estamos hablando de la inclusión de quienes fueron las voceras de la resurrección, las que llevaron el mensaje a los discípulos de que el Señor había resucitado. Así que esta situación de la premura de Pedro de tratar de cumplir un requisito se remonta a las palabras que el Señor Jesús había declarado. Vamos a checarlo porque es muy importante. A Lucas 24:49, por favor. Es decir, las acciones que se están realizando deberían estar supeditadas a la palabra, a la promesa, a la estrategia que Jesús había declarado previamente. Vamos a leerlo, por favor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Wow. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, ustedes no deben realizar ninguna actividad, ninguna labor, aun cuando sus propios impulsos les conduzcan a realizar algo. Ustedes deben esperar que solo y hasta cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, venga con ustedes, hasta entonces y solo entonces, es el énfasis, es cuando ustedes deben empezar a accionar. ¿Eso está claro? ¿Sí? Estamos viendo entonces que el impulso natural de querer hacer o cumplir no es compatible en ocasiones con la directriz divina. Y eso es lo que en ocasiones conduce a los más difíciles momentos, puesto que no pudimos esperar o ser pacientes en concluirse lo que el Señor había dicho.
Quiere decir entonces que la búsqueda de un sustituto para una posición, debo subrayarla, fueron acciones, decisiones tomadas antes del descenso del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Fueron tomadas antes del descenso del Espíritu Santo. Y tenemos que hacerlo muy puntual y subrayar. Fueron hechas antes del descenso del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el propósito de subrayar constantemente, Pedro, esa palabra era necesario? ¿Cuál era el propósito? Y esa palabra necesario en griego, que es dei, significa preciso, conveniente. Conveniente. Así que Pedro, al citar, vamos a leer estos dos salmos, que es el 69:25 y el 109, verso 8, que son los dos a los que hace referencia Pedro. Vamos a leerlo, 69:25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no hay morador. Sea asolada su morada, como dice aquí. Bien, y el otro, 109:8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Pedro estaba, al igual que los 120, mirando hacia aquellas escrituras que definitivamente tenían una relación directa con el evento que ellos estaban enfrentando. Pero esto debe llevarnos a entender cuál fue la concepción de los hechos y cómo lo tradujeron ellos para hacer las acciones que les llevó a realizar esas actividades. Debemos darnos cuenta que había tres cosas básicas, ineludibles, en las que este grupo estaba inmerso como resultado de conocer esas escrituras, pero ¿qué irían a hacer si conocerlas es la solución para cumplirlas o estar bajo la guianza del Espíritu Santo para entonces que las cosas sucedieran? La primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que, de acuerdo al entendimiento de ellos, es que se percataron que dentro del plan divino estaban consolidándose ciertas circunstancias que requerían que el plan preciso del Señor se cumpliera. Ellos estaban en ese contexto. Ellos estaban dándose cuenta que las condiciones que enfrentaban ya estaban previamente descritas en un momento determinado, pero estaban conscientes que era necesario que el plan y el propósito de Dios llegara y se cumpliera. ¿Sí? Comentarios. Pero aquí viene entonces otra gran interrogante. La carente concepción de la claridad de la revelación de la palabra de Dios, porque recuerden, ellos no tenían todavía la profundidad de la revelación de la palabra. El Espíritu Santo todavía no había descendido. ¿Vamos bien? O sea, ustedes tienen que ir colocando muy claro los aspectos que están aquí definidos, porque ese es el punto focal de la vida cristiana. Ellos aún no tenían la llenura del Espíritu Santo y estaban viendo la Escritura, pero esto también estaba revelando que estaban tergiversando la concepción acerca de qué revelaba ese pasaje. Y aparte era como parte del carácter de Pedro, ¿no? Así como luego medio atrabancado. Siempre fue él así. Siempre fue él así. En una continua actividad de un carácter explosivo. Y eso fue transformado hasta después de que el Espíritu Santo vino. Pero antes Pedro mostró una y reiteradamente que su temperamento era demasiado álgido, demasiado evidente. Yo creo que si estuviera hoy le dijeran que era el cerillito, se prendía en cualquier instante. Bueno,
Hay muchos Pedros hoy también por ahí. Pero aquí es donde vamos. Su carente o su falta de conocimiento o de profundidad de la revelación de la palabra, a ellos les propiciaba una aceleración de acciones para tratar de colocar, poner, suplir, reemplazar la posición que Judas había dejado vacante. Esto nos debe colocar en ese contexto. Eran las evidencias innegables de la ausencia del conocimiento de que quien cumple las promesas es Dios, no nosotros. Y otro punto culminante que tenemos que definir correctamente es que tenían otro conflicto de apreciación. Pedro establece que Judas prácticamente había sido definido anticipadamente para ocupar el lugar de traición. Pudo ser cualquiera. Ese es el gran conflicto que hasta el día de hoy muchos lo aseveran, que Judas estaba predestinado para este propósito, y eso no es, eso es contrario a la voluntad de Dios. Si él estuviera predestinado para traicionar a Jesús, él sería inocente del cargo, puesto que Dios sería el causante de los conflictos que se tienen. Y su muerte fuera obviamente justificada. Entonces, aquí es donde interviene, y volvemos a reiterarlo, la capacidad de elección o el derecho de elección. Que hablaba de Judas porque fue Judas el que lo hizo. Sí, pero él está prácticamente colocando a Judas como la respuesta anticipada que Dios tenía para la traición. Pero no. En ningún lugar de la Escritura dice que Judas estaba predestinado para ser el traidor. De hecho, pudo haber sido cualquiera. Pedro lo negó. Incluyendo cuando estaban en la última cena, empezaron a preguntar y Pedro fue el promotor de las preguntas. ¿Seré yo? ¿Seré yo? O sea, esta es precisamente otro conflicto que se tiene para colocar a Judas como un traidor antes de su nacimiento. No. El Espíritu Santo propició anticipadamente que uno de ese círculo íntimo se convertiría en un traidor, pero no colocó el nombre de ninguno de ellos. Y que al final, si Judas no hubiera tomado esa decisión por el arrepentimiento, el Espíritu Santo también hubiera descendido sobre él. ¿Ya llegaron? Por supuesto. Porque digo, él escribió su propia historia y se adelantó a la decisión y a la voluntad del Señor. Aún recuerden, él fue enviado para sanar enfermos, se hizo milagros. Él estaba dentro del contexto del grupo. O sea, él no fue previamente seleccionado para convertirse en el villano. Él eligió ser el villano. Exacto. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que aún muchos el día de hoy tienen esta inclinación en colocar que se había colocado ya anticipadamente una consigna de culpa, de conflicto, para generar a Judas como el peor villano de la historia. ¿Sí? ¿Comentarios? Fue su ambición, porque obviamente ya sabían que sustraía de... Recuerden. Ya robaba desde antes. Ya robó. Recuerden, su inclinación, su decisión hizo que cada vez más la postura que él venía colocando se hacía evidente. Pero recuerden, él no era evidente para el grupo.
ellos ni por enterados se daban de la calidad del carácter, la conducta, las inclinaciones de Judas. No fue sino hasta cuando en la última cena el diablo entró al corazón de Judas. Tenemos que tener todos esos antecedentes. ¿Vamos bien? A ver, otra vez. Así que escríbanle, porque si no, no vamos a acabar. Hasta la última cena entró el diablo al corazón. Así es. El Señor le dio oportunidad hasta el último instante. Aún cuando estaban en el huerto, le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Así que Judas no fue predestinado, como Pedro está dando a entender, que ya él había sido seleccionado como el villano. No. Ciertamente habría dentro del grupo una persona que se convertiría en el traidor, pero no se había definido quién. Esa era, y hasta el día de hoy, es la elección de cada persona. ¿Comentarios? Así que Pedro está dando estos puntos. La tercera, debemos regresar a la promesa o a la palabra que Jesús dio en Lucas, que el genuino conocimiento es derivado de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Lo que estaba diciendo en Lucas 24:49, no se vayan de Jerusalén, no realicen ninguna actividad, no hagan nada hasta que entonces venga el Espíritu Santo. Y lo primero que hizo Pedro fue irse a pescar. En Lucas 24:49 encontramos eso, y en Juan, él dijo, bueno, pues no hay nada, me voy a pescar. ¿Y qué sucedió aquí? Otra vez el impulsivo Pedro, queriendo llenar una posición, pero a él se le olvidaba, y no podemos condenarlo, y no podemos tener una actitud así crítica de condenación. No estamos entendiendo lo que está sucediendo. El líder estaba tratando de llenar una posición, pero no midió, no alcanzó a percatarse que más allá de llenar una simple posición como reemplazo, había una función para desarrollar. Nosotros ya tenemos 2000 años estudiando la Biblia, ya la tenemos, así que ya estamos en otra postura, pero él se estaba escribiendo en ese momento las cosas, ¿sí? Por lo tanto, las decisiones que ellos estaban realizando estaban supeditadas a su percepción de lo que la Escritura dice, el hecho que estaban enfrentando. Jesús ya se había regresado al cielo. En este lapso de tiempo, mientras oraban, todavía no descendía el Espíritu Santo, así que ellos en ese momento estaban en una encrucijada o en un dilema que ellos mismos eligieron. ¿Estamos bien? Ellos eligieron en esa posición porque, recuerden, no había una voz del cielo para decirle a Pedro, haz, ve, di, no lo había. ¿Comentarios? Recuerden, estas clases así, un poquito más intensa. Pues aquí estamos bien. Bien. ¿Qué estaba aconteciendo entonces? Vemos aquí en los versos más adelante, cuando dice, verso 17, que era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Esta muerte fue como la noticia del mes, no del día, del mes. Prácticamente toda la capital estaba inundada de una constante plática acerca de lo acontecido a uno de los discípulos del Mesías. Lo que le había acontecido como traición y ir y tomar una acción en contra de su propia vida. Él atentó contra su propia vida, se suicidó. Y encontramos en estos pasajes
dos aparentes contradicciones que tenemos que colocarlas también en este punto, porque a veces nosotros pasamos por alto, pero eso no implica que no tengamos que medir, evaluar, considerar lo que uno y otro de los escritores coloca, y en un momento dado parecía que hay una contraposición. Vamos a leer lo que dice en Mateo 27, 5, pero antes de esto necesito hacer otra aclaración. Debido a esa muerte publicitada y con un alto grado de superstición dentro de la iglesia y con una gran actividad de películas de Hollywood hablando del tema de los tiempos finales del anticristo, hay una postura o hay una población que cree que Judas será encarnado en el anticristo. Y dices, wow, ¿cómo? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:3, por favor. Recuerden, la Biblia no nos enseña reencarnación, dice Hebreos 9:27. Escrito está que una vez la muerte y después el juicio. Así que la Biblia elimina completamente la reencarnación. Porque no habría entonces quién sea responsable, en qué cuerpo va a tener la responsabilidad si no hay uno que lo defina. ¿Sí? Juan 17, 2 Tesalonicenses 2:3, por favor, y otro Juan 17:12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa frase, el hijo de perdición, se convirtió precisamente en el tema para tratar de hacer conjeturas de quién sería la persona, cuál sería el nombre o el carácter de ese personaje que en un futuro aparecería con un alto grado de impacto. Pero solo hay otra escritura que el mismo Señor Jesús hace referencia con esas mismas palabras en el libro de Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estas dos frases han creado o han generado una gran cantidad de posturas e incentivando una idea que Judas será reencarnado en aquel que tome el control del ejército del nuevo orden mundial, o sea, él, el dictador mundial. Pero la Biblia no lo establece así. Esa es solo una postura que tenemos que considerar en base a esta muerte tan publicitada y por la frase que dice el hijo de perdición. Así que no tenemos más que señalar que esa postura no es viable dentro del contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no incentiva, acepta, proclama la reencarnación. Hebreos 9:27. Podemos leerlo si alguien lo tiene por ahí, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que una sola vez, ¿estamos de acuerdo? O 1000 veces. Ese es el problema que se tiene en algunas posturas religiosas, que hay una depuración en la medida en que van reencarnando en ser tras ser tras ser, cuando en realidad una depuración nunca va a ocurrir mientras no conozcan al Dios de la Biblia. Así que no es aceptable esa postura de la superstición de que Judas reencarnará para ser el anticristo. ¿Comentarios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La otra discrepancia que tenemos aquí es en Mateo 27:5 y otros Hechos 1:18, por favor. Mateo 27:5. Ajá. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
y fue y se ahorcó. Arrojando, ¿qué? Las monedas, Las piezas de plata. 30 piezas de plata las arrojó y fue y se ahorcó. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que compró un campo que se llama Aceldama, que es campo de muerte? Y Hechos 1:18, aquí lo tenemos. Si pueden alguien leer, por favor. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Wow. Esto parece una discrepancia, parece un conflicto o una contradicción entre dos escritores. Gracias. Pero debemos entender que ambos están viendo el mismo evento en diferente postura y el proceso distinto. Por ejemplo, Mateo está hablando acerca del acto del suicidio, mientras que Lucas está escribiendo el proceso degradatorio en el cual su carne se corrompe a causa del evento de la muerte. ¿Estamos bien? Eso es importante que ustedes lo tengan que ver. ¿Qué sucede? Lo que está diciendo Lucas es que cuando esta persona se cuelga, no nos dice el tiempo que permanece ahí. Recuerden, uno da por asentado, no, pues cómo se cayó ahorita. No, la Biblia nos menciona cuándo sucedió el posterior a. Ese es el problema, que a veces damos por asentado muchas cosas y decimos, no, es que así es. No, no es así. No hay un espacio de tiempo determinado que indique si fue el mismo día, 3, 5, 6 días. Hasta aquí teníamos ya 40 días desde que había acontecido la resurrección. De tal manera que Judas ya tendría mínimo 43 días de haber sucedido el suicidio. ¿Vamos bien? Porque después entramos con problemas. No, es que aquí dice sí, pero ¿y el tiempo? ¿Y las condicionantes? Comenta Adrián, el éxito del traidor es que el traicionado no sabe que él o ella lo traicionará. Eso. Él no sabe cuándo y de qué manera será. Es correcto, eso es lo que estamos comentando al respecto. Así que entonces, volvamos al punto. ¿Qué dice Lucas? Él está enfatizando más bien el proceso degradatorio, que es la mutilación del cuerpo que acontece como resultado del hecho del suicidio. ¿Vamos bien? No nos dice el tiempo, pero recuerden, una gran mayoría de personas se expande, se hincha cuando eso sucede. Y si se trozó la cuerda, por llamarlo de una manera, porque ahí no había cables, por favor. Y luego van a decir, ¿y si tenía un cable? ¿Y si tenía una cadena? Y ya entramos en un conflicto. Quisiera de acero. Sí, yo creo que de hecho eso fue lo que pasó. Ahí lo dejaron y hasta que el cuerpo explotó. Ok. Así que esto aparentemente para algunos es una contradicción, pero no, es un hecho que armoniza y van paso a paso consolidándose para mostrarnos que uno habla del hecho inicial y el otro habla del proceso degradatorio donde se mutila y se corrompe todo el cuerpo. ¿Bien? En Mateo 27, 6 al 7, tenemos otro punto al respecto, hablando de cómo Judas pudo haber comprado o adquirido ese terreno, si fue y les aventó las monedas, esas 30 piezas de plata. Vamos a leer Mateo 27, 6 al 7, por favor. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y en Hechos 1:18 acabamos de leer igualmente que Judas lo compró. ¿Cómo podemos armonizar ese aspecto?
¿Las 30 monedas de quién eran? De Judas. Esto implica que como no podía ese dinero ser colocado en el templo, ese dinero, o con ese dinero que era prácticamente la recompensa de Judas, se adquirió el terreno a causa de ser un dinero generado por este conflicto, por este motivo. ¿Quién lo compró? El sacerdote. Es como decir, lo compré a nombre de... ¿Ok? ¿Estamos bien? Porque luego entramos con... ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí están. Nomás necesitamos entender cuál es el procedimiento que se está colocando. Hoy, para nosotros, el día de hoy, es tan fácil hacer transacciones. Tan fácil como hacerlas a nombre de alguien. Tan sencillo como eso. Eso fue lo que sucedió. Estamos bien, pues están como que... Judas no iba a despertar de los muertos e ir a comprarse el terreno, ¿eh? No, Lo se que- tenía que cumplir una profecía, ¿no? Además de todo eso, ¿no? Lo interesante, pues, que se tenía que cumplir. Entonces, de una u otra manera, se mueven las circunstancias para que se dé. Exacto. Así que vamos disipando lo que tenemos ya en este final del punto del capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué? Porque es importante ir disipando las posibles dudas que muchas personas van adquiriendo a lo largo de su vida cristiana y posteriormente se convierte en un enorme conflicto debido a tantas interrogantes cuando se pudieron disipar paso a paso en la medida de ese estudio sistemático que va despojando todo aquello que no propicia una adherencia a la sana doctrina. Y a veces esa falta de comprensión bloquea el que podamos tener mayor capacidad de comprensión para seguir adelante. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? Bien, dice Pedro aquí en lo que estamos leyendo, ¿no? Sea hecha desierta su habitación, y más adelante dice, y tome otro su oficio. Y agrega, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Él está volviendo a hacer esa frase. ¿Por qué era necesario? ¿Qué era lo necesario? ¿Reemplazar un lugar vacante? Pedro estaba, recuerden, este acontecimiento fue antes de Pentecostés. Es reiterativo lo que tengo que volver a recordar. Y Pedro, en su carácter de líder, la percepción de las Escrituras, él está ocupado en tratar de cumplir estas palabras como resultado de aquella promesa o de las promesas que Jesús hizo, y vamos a verlo, de que ellos estarían con él sobre 12 tronos. Y ahora ya nada más había 11. Y él estaba buscando que se llenara la posición 12ª. Vamos a leer Mateo 19, 28, por favor. Otro Lucas 22, 30. Y otro Apocalipsis 21, 12 al 14, por favor. Mateo 19. 28. 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto había, sin lugar a dudas, trascendido en la vida de los discípulos. Recordarán ustedes que hubo una contienda de quién sería el mayor y qué sucedería. Y los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, dijeron, no, pues nosotros queremos estar contigo. Y el Señor Jesús dijo, no les toca a ustedes, eso mi Padre lo define. Pero ese recordatorio continuo, que sería el hecho innegable, puesto que Jesús declaró a sus discípulos, ustedes se sentarán sobre 12 tronos.
y nada más había 11. ¿Qué hacer? Vamos a leer los otros textos, por favor, que es importante. El de Lucas, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es la promesa. Una vez más, vamos a Apocalipsis, que es la última que tenemos aquí. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. 21, 12, 14, está bien. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Jesús les había reiterado que estarían con él juzgando a las tribus de Israel, es decir, prácticamente uno por tribu. Pero ¿cuándo sería eso? No era en el rapto, en la parousia. No era en sus momentos en que Jesús estaría ahí en su resurrección. Él estableció que eso sería en el milenio, en la regeneración. Ahí era donde esta condición se conjugaría para propiciar que estuvieran con él juzgando a Israel. Hay que tener cuidado nada más para ubicar tiempo y momento cuando esto acontece. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Bien, Pedro entonces coloca una serie de requerimientos para colocar o buscar la persona ideal en relación con lo que él considera se convierten en los requisitos imprescindibles para insertar el reemplazo en el grupo de los 11. Con eso se cumpliría la posición vacante y ya no habría necesidad de buscar a otro, puesto que los 11 necesitaban de uno o más para cumplir el requerimiento que Jesús estableció para juzgar a las 12 tribus. Pero necesitaban a 12 porque necesitaban sentarse de frente a las 12 tribus en Pentecostés, y ellos tenían esa vacante, por así decirlo, y Pedro quería llenar ese lugar que hacía falta, pero quería llenar el lugar, no quería cumplir el propósito de juzgar a las 12 tribus. Era su forma, por eso mencionamos que su percepción de la escritura, de los hechos, de su circunstancia en su momento, era acorde a su capacidad de comprensión, mas no a la dirección, al propósito por el cual este mismo momento había acontecido. Era la presión que sentían en ese momento. Él se sintió. Ajá, que ellos sentían. Ellos adquirieron esa responsabilidad. Es como el que dice, yo adquiero tu dedo. Gracias. Ellos no tenían necesidad. ¿Cuál fue la pregunta? La ordenanza del Señor Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes no tienen ni que mover un dedo, ustedes no tienen que ir a predicar, ustedes no tienen que hablar de nada hasta que entonces el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ese es el problema. Por eso el impulso de Pedro siempre brotaba: Señor, yo muero contigo. Y siempre fue así. Pero reitero, no podemos condenar, juzgar a Pedro. Era parte de su temperamento a causa de querer cumplir las cosas cuando no estaba en él hacer esa función. ¿Sí? Así que nadie le impuso esa presión. Él decidió pararse y comentarlo. Porque ni siquiera tenemos una insinuación de la Escritura que el Espíritu Santo había producido el querer como el hacer. No lo había inquietado. No hay ninguna referencia al respecto. ¿Comentarios? Así que vamos adelante entonces. ¿Qué estaba aconteciendo? Que estas posturas que tenemos acerca de las condiciones o requerimientos impuestos por Pedro han llevado o nos han llevado a muchos a lo largo de estudiar la palabra de Dios, y algunos
consideran que Pedro hizo lo correcto debido a las circunstancias, a su momento y bajo el esquema donde se estaban desenvolviendo, requerían hacer algo y porque la Escritura decía estos dos textos, Pedro decide hacer uso de su derecho para cumplir la posición o para realizar ese momento. Recuerden, todas esas acciones no estaban dentro del derramamiento del Espíritu, se hicieron antes de. Eso tenemos que subrayarlo, es muy, muy importante. ¿Y qué tenemos que hacer? Los discípulos presentaron a dos creyentes. Uno era José y el otro era Matías. De hecho, Matías es el apócope de Matitías. Matías era como el de cariño, pero el nombre real es Matitías. Así que eligen o seleccionan a dos hombres dentro de los 120. Pero qué extraño. No hay ningún requerimiento moral para ver en ellos su vida. O sea, para ser elegibles. No hay un requerimiento moral, es la percepción de ellos. En cambio, cuando se eligen a los diáconos, hay otro esquema muy distinto, aunque era necesario hacerlo, y debo mencionarlo. Fue más correcto, apropiado y más exigente seleccionar a los diáconos que a José y Matías. Eso vamos a ir viéndolo, pero eso es algo que tenemos que considerar. ¿Qué sucede cuando Pedro está colocando ese énfasis? Es necesario. La posición requería o demandaba que no estuviera vacante, pero no era prerrogativa de ellos. La prerrogativa es divina. Es Dios quien hace, decide, determina, conduce y hace el llamado. Así que Pedro hace unas observaciones que me gustaría que vayamos tú y yo. Hace tres aspectos. La primera, en lo que acabamos de leer, diciendo, ellos deberían estar con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Lo que tiene que decir, la primera cosa que tenemos que ver es que esas personas elegidas debieron haber visto físicamente al Señor. O sea, físicamente es estos ojos físicos, ver al Señor. ¿Vamos bien? Pedro es lo que está mencionando. Adrián tiene un comentario. Ajá. Dice, pienso que Pedro se adelantó, pues no sabía que Dios tenía en la mira a Pablo. Exactamente. Eso es a dónde vamos. Gracias, Adrián. Yo les digo, con este punto es Jesús, obviamente, cuando Él se fue, envió el Consolador, que es el Espíritu Santo, pero Él fue como Dios el que nombró a los 12 apóstoles. Y aquí Él mismo les estaba pidiendo que se esperaran, porque Él ya tenía ese lugar vacante para Pablo. Y la decisión que ellos tomaron no fue una decisión mediante el Espíritu, porque obviamente todavía no lo tenían, fue una decisión humana completamente la que tomaron. Sí. Y ahí es donde nos encontramos ahorita, precisamente. Qué interesante, ¿no? Que Pedro, queriendo llenar una posición como líder de un grupo, sin tomar en cuenta que no era su grupo. Él era la cabeza, no era el grupo. Él era quien estaba al frente, mas no era la cabeza que define las cosas. ¿Sí? Otro aspecto que ellos o Pedro está mencionando es que todos los discípulos debieron ser llamados por el Señor. Ese es el segundo requerimiento. ¿Sí? Que tenían que ser llamados por el Señor. Y el tercero eran las características que el Espíritu Santo tendría que equipar para realizar la función a la cual habían sido asignados.
Y aquí es donde vamos a entrar, porque sin lugar a dudas, Pedro utilizó un pobre sustituto para seleccionar a una persona sin tomar en cuenta la dirección del Espíritu Santo. Primero, vamos adelante. Aquí es donde tenemos que disipar muchas cosas. Lo que hicieron bien fue orar. ¿Estamos de acuerdo? Verso 24. Sí. Dice, muestra a cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Verso 26. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó en Matías. Una pregunta. ¿Realmente ustedes aceptarían una elección por vía de suerte? Bueno, antes sí, ahorita no. Es una pregunta. ¿Ok? Es lo que tenemos que darnos cuenta. En el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones se utilizaba una metodología que era prácticamente como hoy algunos lo hacen cuando juegan a los dados y con un vaso de piel. Bueno, aquí lo que se hacía, ya sea se tomaban unas pequeñas maderas o piedras a la cual le podían colocar un nombre o un número y se agitaba, se colocaban dentro de ese recipiente y se aventaba y el que primero salía era el que Dios había escogido. Es irrelevante, es inadmisible que esto aconteciera. Es como abrir la Biblia en donde caiga para ver qué me quiere decir Dios. Exacto. Y como estamos hablando aquí, como el que dijo ahí, no, yo abrí la Biblia y el Señor me dijo que iban a venir las bendiciones. Pues como dice ahí, que abrió la Biblia y dice, y Judas se suicidó. Y abrió en otra escritura y lo dice, ¿veías tú lo mismo? No, ahí no hago lo mismo. O sea, no es así. Pedro utilizó un pobre sustituto, reitero, inadecuado, improbable, inadmisible, porque ellos debieron esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Dice Adrián que se aventó un piedra, papel o tijera. Exactamente. O sea, hizo un juego ahí para elegir. Pero, ¿qué cosas? Por eso mencioné, es extraño que no se hubieran preguntado qué requerimientos morales demandaban para ellos. Estaban tan afanados por buscar un reemplazo para llenar la posición que habían olvidado lo más esencial. Cuando Pablo escribe a Timoteo acerca de la elección o selección de líderes, coloca una serie de requerimientos muy bien definidos. ¿Vamos bien? ¿Qué sucede entonces? Que al buscar reemplazar a Judas, colocaron a Matías. Y no podemos decir, ay, Matías. No, Matías hizo lo que creyó también que era en su momento correcto. Y todos querían ocupar ese lugar en ese entonces, ¿no? Bueno, la mayoría de los que estaban... Probablemente sí, aunque estaban empezando a ver la oposición, la persecución, estaba crítico, ¿no? Pero ¿qué viene a esto? Hay algo que debemos reiterar. Primero, es la última vez que se menciona en la Biblia la elección por suertes. Nunca más. Eso significa que el Señor lo prohibió, lo retiró a causa de no ser compatible con su voluntad. La segunda cosa que vamos a encontrar también es que Matías es la primera y última vez que se menciona en la Biblia. No podemos descalificarlo, no somos quién. Pero toda la evidencia contundentemente nos señala que Matías ocupó una posición, pero no desarrolló la función ministerial a la cual verdaderamente el Espíritu Santo tenía reservado para el sustituto elegido por Dios. ¿Comentarios? Así que estas dos
características son lo que vamos a encontrar o ya no vamos a encontrar. Echar suertes, y Matías nunca más se menciona en todo el Nuevo Testamento. Nunca más. La tradición dice que murió en Etiopía, pero no podemos ni aseverarlo ni negarlo, así que esto es algo extrabíblico. Pero finalmente, dentro del contexto de la enseñanza de lección, no hay ninguna sola acción que Matías colaboró, contribuyó para escribir, para alentar, para realizar una acción de edificar, construir la iglesia. Estuvo ahí y qué excelente, pero no sabemos más de él. ¿Comentarios? Simplemente, hay un hecho que en Hechos 12, verso 2, vamos a buscarlo, Hechos 12, verso 2, encontramos una situación similar. Cuando es asesinado Santiago, vamos a leerlo por favor. 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Primero fue Esteban, el mártir, hablando de diáconos. Ahora encontramos a un apóstol. Pero no hay ninguna acción para buscar un sustituto. No hay una actividad de reemplazo. No existe una correlación de acciones como lo hizo con Matías. ¿Por qué? Primero, porque la posición ya había sido ocupada de los 12, y la segunda, porque la función a la cual habían sido llamados estaba ya en otro proceso de desarrollo. Ya tenían esa revelación de sus funciones. Ya no era lo mismo elegir antes del Espíritu Santo que después del Espíritu Santo. Por eso mencioné que los requerimientos para elegir a los diáconos fue mayor y más demandante que para elegir a José y Matías, sin disminuir su capacidad como creyentes, ni disminuir sus vidas ni reputación. Pero estamos hablando de la elección que se hizo para suplir una vacante y no considerar que ese propósito no era para definir o ser definido por los apóstoles. Es ahí donde encontramos entonces lo que hizo Dios en Pablo. Pablo ciertamente estaba ya dentro del contexto del Señor. Él anticipadamente había escogido, no el reemplazo, había escogido a quien sería el 12º apóstol. Y vamos a verlo. La primera, donde vemos que Pedro señala un requerimiento, ver al Señor. 1 Corintios 9:1 y 15, versos 7 al 8. Si alguien lo tiene. 9:1 y después 15, 7 al 8. Si le dan velocidad, si no nos vamos. Adelante. Atiéndale 15. Pues aviéntate la del 15 y después 9:1. Después apareció Jacobo, después de todos los apóstoles y el último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Me apareció. Aparecer no es como hemos creído. Una nube y sale ahí. No. Es hacerse visible. Es muy distinto. Es como los ángeles. Los ángeles están alrededor nuestro y cuando es necesario se hacen visibles, que nosotros llamamos aparecer. Pero aparecer le damos un contexto de misticismo, de magia, de... No. Vino en ese preciso momento para... No, es hacer una evidencia física visible de la realidad espiritual que está ahí. Es muy distinto. ¿Ok? 9:1, por favor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Dice, no he visto al Señor. Ese era un requerimiento que Pedro estaba colocando. Y los saludos también, ¿no?
Así es. Así que él llenaba, vamos a ver, él llenaba el primer o la primer condicionante que Pedro estaba declarando. Lo que ignoraba Pedro es que más adelante el Señor definiría cuándo y quién. Pero el primer requerimiento es concluyente. Pablo vio al Señor. Pero por más requerimientos, pues hasta ellos no escucharon ni a Jesús cuando les dijo, quédense aquí, ni escucharon todo, o parte de sus enseñanzas, y en ese momento no las traían tan presentes como cuando les dijo, no te afanes por el día de hoy. Y esa era parte de él estaba afanado por llegar a Pentecostés con los 12. Con los 12, y para cumplir, para no colocar una postura no concluyente con los requerimientos. Tenemos que verlos desde esa perspectiva. Dios está por encima de cualquier condicionamiento, pero finalmente esto se cumple. La otra, cuando dice que fueron llamados por el Señor. Vamos a ver Hechos para que si alguno tienen rápido. Hechos 9, 15 al 16, otro 22, 14 al 15 y otro 26, 15 al 18. Son 3 escrituras, por favor. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí Saulo se dirigía a Damasco, recuerdan. Iba con ese grupo de hombres para tratar de traer a Jerusalén de regreso a todos aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Y cuando ese encuentro coloca a Pablo bajo esa condición de escuchar la voz y aquella luz cegadora, no sabe cómo responder, y cuando llega a Damasco, Ananías llega para imponer sus manos, porque el Señor ya le había dado previamente una visión a Pablo acerca de qué iba a suceder. Ananías le vuelve a reiterar, el Señor te escogió para este llamado, te escogió el Señor. Es un llamado, es una elección divina. ¿Sale? 22, 14 al 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas Te ha su escogido. voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¡Wow! El Señor estaba dando todos los parámetros para continuar adelante. Lo mismo que había acontecido con los 11, ahora el Señor estaba colocando en su prerrogativa divina de elección. Recuerden, los discípulos no tenían el derecho, ni el poder, ni la autoridad para realizar estas acciones. Jesús previamente les había conferido sanar enfermos, ir y llevar las buenas nuevas, pero nunca les había entregado una autoridad de esta naturaleza, porque no es de hombres el llamado. Es un llamado divino, una elección divina, la cual define y determina el curso de acciones a causa de esa decisión que solo el Señor tiene en su propia voluntad. ¿Sí? Así que estamos entrando en que esta elección de Matías era de hombres con pobres sustitutos, carentes de una realidad, aunque oraron, pero no esperaron ni fue confirmada por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos lo que está sucediendo. La tercera escritura, por favor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este era el llamado completo que el Señor estaba haciendo, no solo para ser un predicador, sino ser un ministro, un apóstol, donde habría revelación para enseñar doctrina, para establecer los fundamentos, para colocar a los creyentes en la senda de la libertad.
¿Estamos bien? No podemos comparar a los apóstoles. Tenían un diferente llamado en cierta manera, pero encontramos a Pablo y nos damos cuenta que no hay comparativa. No hay comparativa con ninguno. Con ninguno. Esta era precisamente la respuesta del Señor a la traición de Judas. No solo estábamos hablando de una posición, recuerden, que era lo que Pedro buscaba, lo que el Señor haría para establecer era lo siguiente: levantar un ministerio o levantar un ministro con la función similar para realizar la labor para alcanzar a judíos y a gentiles. ¿Sí? Así que entonces ya tenemos el hecho, o dos hechos que Pedro en un momento determinado cree que deberían ser las condicionantes para establecerse: ver al Señor, ser llamados por el Señor. Y la tercera, acerca del Espíritu Santo, 2 Corintios 12:12, por favor. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Vuélvelo. Con todo, con señales, ¿qué? Señales, prodigios y milagros. ¡Wow! Todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todo. En otras palabras, no tenía una menor capacidad ni tampoco una carencia del respaldo del Señor para realizar la labor apostólica. Y la prueba es contundente. El escritor más prolífico en el Nuevo Testamento es Pablo, el que hizo posible la predicación del Evangelio llegar a muchas ciudades lejos de Jerusalén, que Éfeso, la actual Turquía. Pablo. Y Pablo dice: y no soy yo, es la gracia que está en mí. Eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que fue la elección divina la que debió determinar quién ocuparía el lugar. En otras palabras, nadie podría cumplir el lugar de Judas, porque Judas eligió un lugar para irse a un destino, pero la función de ser el 12º apóstol recaía en Pablo. Ahora, para concluir, no podemos o no deberíamos tener una postura de censurar, criticar a Pedro. No, nos estamos dando cuenta que en su momento no tenía la llenura, la dirección del Espíritu Santo, no había todo lo que hoy tú y yo conocemos. Pero esa decisión nunca se debió haber tomado, porque el requerimiento de Jesús fue: no hagan nada, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que en ustedes está el definir cuál es la posición que es mejor o que es de acuerdo a la Escritura lo que dice. Obviamente yo tengo la mía, sé cuál es, pero ustedes necesitan evaluarla y colocar todos esos momentos, hechos, circunstancias para evaluar y definir esto. Una postura u otra, una de las posturas que hay es que Pedro hizo lo correcto porque estaba la Escritura ahí y tenía que cumplirse la Escritura, pero eso no significa que se debe hacer. Es bajo la llenura, la dirección, y es lo que hemos aprendido. Después del descenso del Espíritu Santo hay un mundo de diferencia. ¿Comentarios para concluir? ¿Comentarios? Bien, eso nos dice entonces que debemos aprender a esperar y el Señor nos llene para tomar decisiones apropiadas y principalmente para lo relacionado a la vida espiritual. Pero qué excelente que el Señor no coloca ahí una censura a Pedro. No lo
evidencia como para decir, te equivocaste, Pedro. No, qué grato. Estás en el trono, va. Qué grato, ¿no? Que en ocasiones nos equivocamos y el Señor no nos exhibe públicamente. Eso es grato. Y a veces nosotros somos todo lo opuesto. Y el Señor a mí me agrada porque cuando llegas como en este momento al cierre, te das cuenta que el Señor no limitó la elección de Pedro. Por el contrario, la dejó plasmada para que nosotros pudiéramos aprender. Y eso es lo que hay que irnos con eso. Que el Señor en ocasiones permite que nos equivoquemos y cuando miramos atrás nos damos cuenta de que no fue lo correcto y a veces el Señor no nos exhibe públicamente. Como dijo Pablo, porque lo hice en ignorancia. ¿No? Lo hice en ignorancia. Qué grato es Dios. Pues vamos a dar gracias, vamos a orar y el Señor nos siga ayudando a crecer. Padre, te damos gracias. Estamos aprendiendo al igual que Pedro, Señor, en ese proceso formativo. Y nos percatamos de nuestra gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Para escuchar tu voz, para no ser impulsivos, para mantener esa paz en medio de las circunstancias hasta esperar tu respuesta, para movernos en base a tu directriz, Señor. Ayúdanos. Estamos conscientes que quizás somos más impulsivos que Pedro en ocasiones. Aún teniendo la verdad, aún teniendo la disposición del Espíritu Santo, a veces actuamos de esa manera. Perdónanos, Dios. Y te damos gracias por ser tan paciente con nosotros, por no exhibir en ocasiones nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque lo hemos hecho en ignorancia, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos has dicho que el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Y estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Llénanos. Gracias por la oportunidad de esta clase y bendice nuestra noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.